Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. La meditación del día de hoy tiene como título Misericordia quiero y no sacrificio, y lo estaremos tomando del Evangelio de Mateo, capítulo 9, de los versículos 9 al 13. Leemos: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fin de la cita. Este evangelio nos relata el llamado de Mateo, un hombre que estaba sentado en el mostrador de impuestos, cuando Jesús le pidió que le siguiera. Los fariseos, los líderes religiosos y políticos de la nación judía, se escandalizaron por el comportamiento que Jesús tenía al elegir a estas personas, que ante sus ojos no son dignos de la menor consideración. Es más, los consideraban despreciables, lo peor de la sociedad judía de su tiempo. Por otro lado, algo había de fondo en este desprecio colectivo hacia los recaudadores de impuestos, también llamados publicanos, ya que estos hombres por lo general abusaban de su oficio, exigiendo más de lo debido por medio de argucias y triquiñuelas para extorsionar al pueblo. Pagar impuestos a los invasores romanos les causaba mucha amargura y molestia a los judíos, y no era para menos. Pero que sus propios connacionales, que sus propios hermanos hicieran esta labor que ellos consideraban despreciable, pues simplemente era inaceptable, porque aparte de corruptos y abusivos, los recaudadores de impuestos también se les consideraba traidores a la patria, traidores a la nación. Debido a todo esto, eran considerados como lo peor de los pecadores. Sin embargo, para asombro de ellos y aún de nosotros mismos, son precisamente personas como Mateo a las que Jesús les hace un llamado especial y particular para que sean sus discípulos. En nuestra vida diaria es fácil juzgar, condenar y excluir a aquellos que consideramos pecadores, diferentes o inferiores espiritualmente a nosotros. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino diferente, el camino del amor y de la misericordia, y nos recuerda que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, ya que, como la propia Escritura nos lo enseña, no hay justo, ni aún uno solo. En el libro de Romanos capítulo 3, de los versículos 10 al 18 está escrito: No hay un solo hombre que sea justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocieron la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué terrible condición nuestra condición humana, pecadora y caída. Bueno, en Mateo estamos representados todos los hombres, todos los pecadores, todos los que nos hemos rebelado en contra de los principios y mandamientos de Dios. Sin embargo, la vida de Mateo nos enseña algo. Nos enseña el amor y la misericordia y la compasión y el perdón de Dios por los pecadores. Bueno, Mateo era uno de esos hombres. Sin embargo, Jesús lo llamó para que fuera su seguidor y un amigo íntimo. Y no precisamente porque Mateo fuera santo o digno del Señor, sino todo lo contrario. Sin embargo, Jesús vio en Mateo algo que todos los demás ignoraron. Bastó solamente una palabra de Jesús, una corta y simple instrucción: sígueme. Y Mateo lo dejó
absolutamente todo y siguió al Señor Jesús. Se convirtió en uno de los 12 discípulos y el autor del Evangelio que estamos observando y que lleva su nombre, el Evangelio según San Mateo. Qué maravilloso es el amor y el poder transformador de Dios. De ser considerado a lo peor, lo más vil, lo más ruin de la sociedad de la época, ahora pasó a ser un hombre santo, San Mateo. Está más que claro que Mateo anhelaba a Dios, desesperadamente lo necesitaba, aunque probablemente ya hacía mucho tiempo que no ponía un pie en la sinagoga, la asamblea de creyentes judíos de la época. Muy probablemente por su vida licenciosa y pecaminosa, pero también por el rechazo y el desprecio de los líderes de la religión. Aquellos hombres tenían como encargo, como mandato de parte de Dios, pastorear a su pueblo elegido, enseñándole las leyes, los mandamientos y los preceptos y ordenanzas de Dios, pero también su amor, su compasión y su misericordia. Y no solo de manera teórica, sino que los líderes religiosos de aquel tiempo, al igual que los de hoy en día, tienen la responsabilidad de ser ejemplos, de modelar y vivir lo que enseñan. Pero estos hombres ya habían olvidado los mandamientos de Dios. Por eso es que Jesús los acusó, y con tal razón de que habían dejado los mandamientos de Dios para seguir tradiciones y doctrinas de hombres. En el versículo 10, en el pasaje que acabamos de leer de nuestra lectura, dice que cuando Jesús estaba sentado a la mesa para disfrutar del banquete que el propio Mateo le había preparado, una vez que se había convertido en su discípulo, he aquí también que muchos publicanos y pecadores llegaron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus otros discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, estos hombres religiosos, que se consideraban ante sus propios ojos, ante su propia opinión, los más santos, los más dignos de recibir el favor y la misericordia de Dios, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es como si les dijera: vuelvan a sus cátedras, vuelvan a sus sinagogas, vuelvan a sus lugares religiosos, vuelvan a consultar el libro y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entiéndase, no quiero cosas de apariencia, quiero cosas del corazón. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en esto entramos todos, porque todos somos pecadores. Todos, no hay ni uno solo que no haya faltado a los preceptos, que no haya transgredido los mandamientos de Dios. Mas sin embargo, Jesús dice bien claro: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Gracias a Dios que Jesús no es como nosotros. De lo contrario, nadie tendría acceso al Padre. Con este relato nos damos cuenta cómo es el corazón de Dios. Él mira nuestra condición, caída, frágil, débil, pecaminosa, y nos extiende su mano. No se enfoca tanto en nuestras limitaciones y en nuestra rebeldía y pecaminosidad, aunque ciertamente las ve y son ofensivas para Él. Sin embargo, en su soberanía ha decidido pasarlas por alto, porque de lo contrario, nadie podría tener acceso a Dios, repito, ya que la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con todos los hombres, en que siendo aún pecadores, porque todos somos pecadores, no solo los que ahora hemos sido rescatados por la gracia de Dios, sino todos, y el amor de Dios se ha manifestado a todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Fue por amor de su nombre, fue por amor a su creación, porque se acuerda de que somos polvo, y porque en Cristo el Señor nos busca y nos llama con amor y misericordia, porque como el propio Jesús lo afirmó, no vino por los sanos, sino por los enfermos, de los cuales somos todos. Usted que me escucha y el de la voz. No vino por los justos, que no hay ni uno solo hablando en plata, sino que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. A diferencia de los hombres que ven nuestra imperfección para condenarnos, Dios también mira nuestra condición, pero para levantarnos, para restaurarnos y para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Aunque es menester, es un requisito reconocer que somos pecadores, que hemos transgredido los mandamientos de Dios,
De hecho, lo hacemos todos los días de nuestra vida. Debemos reconocer que como pecadores no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser salvos, para ser aceptos delante de Dios. Pero esta es la maravilla del Evangelio, estimado oyente que me escucha, ya que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios ha decidido salvar a todo aquel que se arrepiente y pone su confianza y esperanza en Él. Y no nos pide otra cosa más que creer con fe y con sinceridad, ya que los enfermos no pueden sanarse por sí mismos. Del mismo modo, los pecadores no pueden regenerarse por sí mismos, mas por la gracia y la intervención de Dios. Gloria a Dios. La vida de Mateo, un hombre pecador, un hombre señalado y rechazado por toda la sociedad de su tiempo, fue llamado por el mismo Hijo de Dios para ser uno de sus discípulos más cercanos. Estimado oyente que me escucha, si usted no ha experimentado aún la gracia y el favor de Dios y aún sigue en sus delitos y pecados, sigue en condenación. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si en estos momentos escucha la voz de Dios llamando desde lo más profundo de su corazón y se vuelve a Él en arrepentimiento y fe, Dios le perdonará de todos sus pecados y le dará una vida nueva, su propia vida. En otras palabras, significa la vida eterna y la salvación de su alma. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oremos. Amado Dios, gracias por tu disposición y por tu buena voluntad. Gracias por buscarnos. Gracias por llamarnos al arrepentimiento. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento y ver nuestra condición pecaminosa delante de ti. Gracias por guiarnos al arrepentimiento. Y muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia y por tu salvación. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos reencontrando próximamente en este tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. Que el Señor les bendiga.